todos, bienvenidos al último episodio de nuestro podcast, Entrevistas con Historia, de la Escuela Primaria número 11, Bernardino Rivadavia. Hoy tenemos un episodio muy especial, porque vamos a entrevistar a una persona que dejó huellas en muchísima gente, una docente que dedicó su vida a enseñar con amor, paciencia y compromiso. Sus palabras y su ejemplo siguen vivos en quienes fueron sus alumnos y en toda la escuela que la recuerda con cariño. En el marco del 11 de septiembre, Día del Maestro, quisimos rendir homenaje a quienes marcaron generaciones a través de la educación. Y por eso elegimos entrevistar a alguien que es parte de nuestra historia escolar y de nuestro pueblo. Porque enseñar es mucho más que dar clases. Es acompañar, guiar, abrir caminos y sembrar recuerdos que permanecen para siempre. Bienvenida, Ida. ¿Qué te parece si arrancamos? Gracias, chicos. Unas caritas hermosas, veo todas sonrientes, me encanta. ¿Cómo era tu infancia? Bueno, mi infancia, no, yo la pasé lindo, porque a mí me gusta la vida así como solitaria. Tengo dos hermanas menores que hacíamos lío, pero yo viví toda mi vida en el campo. No en el campo que acá está todo cerca, que eh, mm, estaba, yo era de Chacabuco, estaba a 11 kilómetros del centro, digamos, de la ciudad, y bueno, también me fui a una escuela rural, pero la escuela rural teníamos que hacer caminando, y era bastante retirado. Cuando mi papá no trabajaba, porque trabajaba en el campo, y sembraba y tenía animales también, nos llevaba primero en un charré. ¿Saben lo que es un charré? Es como un sulky, un carrito con dos ruedas, tirado del caballo. Entonces nos cargaba a nosotros, que éramos tres, y algunos vecinos también que salían a la calle. Pues salíamos del campo, entonces teníamos que, pero lejos, era muy lejos. Y teníamos que salir fácil más de media hora antes para poder llegar más o menos justo a horario de la escuela. Este, y bueno, así se ocurrió toda la primaria. ¿Cómo era tu familia? Bueno, mi familia está formada por mis padres, Vicente Vital a mi papá, a mi mamá le decían Pichona, pero no era Pichona tampoco, se llamaba Orfilia, un nombre raro, ¿no es cierto? Y bueno, y tres hermanas, yo era mayor, me seguía Cata y después Adela. Esa era la familia que vivíamos en el campo. ¿A qué jugabas? ¿Con tus amigos o con tus hermanas? Y eran todos juegos que ahora no se hacen. Jugábamos a la rayuela, hacíamos muñecos con trapos, eh, porque no como, qué sé yo, mi papá alquilaban primero, después compró el pedazo de tierra. Entonces, eh, no había mucho dinero como para juguetes, algunos libritos de cuentos, eh, y bueno, hacíamos, es decir, muñecos con, por ejemplo, ustedes conocen las cañas esas bueno, la caña cuando es nueva tiene hojas. Entonces, la parte de arriba la hacíamos toda tirita y eso era el cabello de la persona que queríamos identificar, digamos. Y después teníamos juegos de carreras, con los vecinos, porque teníamos vecinos también que había chicos. Antes el campo estaba muy poblado. Eh, Como acá ustedes salen al campo y ven casas vacías, no hay nadie. En ese, bueno, en ese entonces también acá había gente, familias. Allá en el Chacabuco pasaba lo mismo, exactamente igual. Así que nos teníamos que arreglar solitos. ¿Cómo era la escuela cuando vos ibas? La escuela donde yo iba, era una casa vieja, esas casas largas así, que después se hizo nueva, ahora es nueva, y funciona jardín también que no había en ese entonces, y escuela secundaria. Está sobre la ruta que va a Junín, o sea, la ruta 7 cerquita, pero nosotros de la casa que estaba la escuela en ese entonces estaba un poquito más lejos. Y bueno, estaba la directora, y había tres maestras que estaban los grados unidos.
como son pocos chicos de campo, entonces había primero superior, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Séptimo no existía en ese entonces. ¿Qué materia te gustaba más? Ay, a mí me gustaba lo que es historia, lo que es naturaleza, menos matemática. ¿Por qué? Porque mi papá, cuando llovía o que no podía trabajar en el campo, nos encerraba a las 3 y nos hacía 6 años estudiar las tablas, hacer cuentas, sumar, restar, dividir. Y entonces la odiaba la matemática. ¿Tenés alguna maestra o maestro favorito? ¿Por qué? Ay, y no sé, sí, no, fueron maestras excelentes, muy buenas. Sí, tengo, sí, uno solo no, son todos. La verdad que no puedo decir de una persona, sino eh, mm, todos fueron muy, que nos llegaba a nosotros, nos ayudaban, nos traían cosas, como libros, cuentos, colaboraban con eso, es muy bueno. Aparte, como vivíamos en el campo, por ejemplo, la catequesis la daba una maestra, nos quedábamos un ratito más cuando salíamos de la escuela, y nos enseñaba, nos hablaba y después teníamos que contestar preguntas sobre lo que habíamos visto. Y después la primera comunión se tomó ahí en la misma escuela, vino un sacerdote que nos dio, primero venía cada tanto y nos daba una charla, y después sí, hicimos todo ahí en la escuela. ¿Qué querías estudiar de grande? Ay, qué gracioso. Bueno, a mí me gustaba peluquería. Y mi mamá decía, como una señora que enseñaba costura por ahí cerca, teníamos que ir a aprender la costura. Bueno, pero después como más o menos la situación se fue mejorando en el campo, bueno, cuando yo tuve que esperar un año que terminara mi hermana y fuimos a Chacabuco en un colegio religioso, el colegio Santo Nombre, que había monjas, sí, estudiamos ahí, nos quedábamos todo el día, sí, toda la semana, los fines de semana nos íbamos a casa. eh, es decir, que yo estudié porque me metieron ahí, no porque tenía la idea de ser maestra, ni idea. ¿Qué te gustaba de tus maestros? Eh, y que nos ayudaron mucho porque nosotros en el campo y en ese entonces lo único de comunicación que teníamos era la radio, televisión y todavía yo creo que no existía en mi época. Algunos privilegiados, pero si no, no. Entonces nos traían información, nos traían diarios, nos ayudaban mucho en eso. Este, y no sé qué otra cosa. En los recreos se hacía un recreo largo y en ese recreo nos enseñaban juegos, así de grupos, que bueno, nosotros vivíamos todos separados y era difícil el momento de estar reunidos, entonces ayudaba mucho a ser sociables. Sí, fueron muy, muy, muy buenas maestras. Tengo muy buen recuerdo de todas ellas. ¿Recordás alguna anécdota divertida o especial? Puede ser una travesura también de tu etapa como alumna. No, en ese sentido no tengo mucha anécdota, porque yo era muy para adentro, no sé, más que ahora. Em, pero sí, por ejemplo, no travesura, pero nosotros éramos las que vivíamos más lejos. Entonces íbamos por el camino, ahí se reunían una vecina, otra vecina, otro vecino por allá, y íbamos en grupo a la escuela caminando. Y en el medio del camino había un árbol, pero de un tronco así grandísimo, que daba mucha sombra. Y ahí hacíamos una parada, digamos, porque nosotros hacíamos 2 turnos. En ese entonces había 2 turnos. En invierno se iba a la tarde y en verano, cuando empezaba a hacer calor, íbamos a la mañana a la escuela, todos. Y bueno, ahí hacíamos una parada y hacíamos una especie de picnic, que fue muy divertido eso, que siempre alguien llevaba algo para comer. este,
Y la otra travesura en la escuela, no sé, mía. ¿Cómo eran los recreos, los útiles y los guardapolvos en ese tiempo? Los útiles, bueno, allá en mi época se usaba la carterita de cuero, un portafolio de cuero, y ahí llevábamos las cosas que usábamos, eran muy pocas, porque el cuaderno, la cartuchera con los lápices de colores, de lápiz negro, alguna tijerita, y el libro de lectura, teníamos un libro de lectura, y después más adelante, ya en los grados más superiores, ya empezábamos como manual. Ahí teníamos todas las materias, teníamos la parte de naturaleza, historia, matemática y no sé qué otra cosa tenía, no me acuerdo. Entonces nos explicaba la maestra, hacíamos la tarea en el cuaderno y después teníamos que estudiar el tema que estaba en ese libro, en ese manual. Manual del alumno bonaerense, que debe existir, por ahí debe estar en la biblioteca, ¿cierto? Esa es la ayuda que teníamos para estudiar. Los guardapolvos, bueno, guardapolvos blancos, de manga, no había invierno y verano siempre lo mismo. Este, y los recreos generalmente se hacían largos, se tomaban más de media hora a veces, porque para estar todos juntos. Había un patio grande, un patio de tierra grande, y ahí es donde se hacían juegos, se jugábamos a la mancha, a la escondida, eh, al quemado, puede ser, sí, quemado, no sé qué otra cosa, la pelota, los varones, y habían plantas así, porque era una casa, antiguamente era una casa de familia, estaba deshabitada, entonces la adaptaron para la escuela. Y bueno, por eso era, sí, era, no, pasábamos lindo. ¿Qué te hacía feliz cuando eras niña? Ay, no sé, eran todo, a mí me gustaba todo. Aparte en casa, por ejemplo, en casa teníamos cada uno su tarea, que había que cumplirla. Depende de la edad también, porque 4 horas más chica, imagínate. No, no, todo, no. Y aparte teníamos que colaborar con las tareas por ejemplo, cuando mi papá estaba trabajando en el campo se trabajaba con un arado tirado por caballos, en mi época. Después empezaron los tractores, pero yo me acuerdo que era así. Entonces, cuando no estaba, teníamos que darle agua a las gallinas, darle agua a los chanchitos, teníamos que darle agua a las vacas que teníamos para ordeñar, porque las otras estaban en el campo, con el molino, pero las que estaban cerca, que usábamos la leche, entonces las teníamos cerca y le teníamos que dar agua también. Todas esas cosas eran nuestras. ¿Dónde estudiaste para ser maestra? En Chacabuco había, para la gente que no podía ir todos los días a la escuela, había un pensionado, sí, como pensionada, un colegio de religiosas, las monjas dominicas, que tenían un colegio católico y estábamos toda la semana ahí. Y ahí estaba la escuela secundaria también. Había primaria y secundaria. Así que estudié ahí. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a estudiar? Tenía, pues se terminaba de 13 y tenía 14 años cuando ingresé a la escuela secundaria, porque tuve que esperar a mi hermana que venía atrás mío para ingresar las dos juntas. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer la carrera? Bueno, la carrera me llevó, la carrera de 5 años, me llevó 6 porque el primer año lo repetí porque un año en la escuela de campo no es lo mismo que una escuela de ciudad, o sea que estaba un poco como que floja de conocimiento, digamos. Un año que esperé en el campo. O sea, el primero, sí, eran 5 años en ese entonces. ¿Cómo fue el momento en que decidiste que querías ser docente? ¿Qué opinaba tu familia? Bueno, ahí la opinión fue de la familia, no mía, porque es de otra cosa. Este, pero claro, no había otra cosa, entonces como iba mi hermana también, íbamos las dos juntas. Aparte nos hicieron un descuento monetario. Y sí, bueno, terminamos y eh,
y yo no quería ejercer, porque había conseguido un trabajo, estaba como en un consultorio eh, de oftalmólogo allá, este, y ni siquiera había retirado el título cuando terminé, o sea, estaba tranquila, sí. Em, y vino una compañera y dice, ¿cómo? ¿Te inscribiste para suplencia? Ni siquiera el título había retirado, así que por ella, por la compañera, fui a la escuela, retiré el título, había que legalizarlo en La Plata en ese entonces, y al poquito tiempo me llamaron. ¿Tenías compañeras que hoy siguen siendo tus amigos? Sí, todo el grupo con que terminé, sí, continuamente tenemos un grupo en el teléfono que casi todos los días están saludando o diciendo algún detalle. Sí, no, un grupo hermoso fue. Y sigue siendo, ¿no? A veces ni las conozco porque pasa mucho tiempo que no las veo. Este, y cuando se hicieron los 50 años, estuvimos todas. Ay, sí, todas juntas. Fue muy emocionante eso. ¿Cómo era estudiar en esa época? ¿Había muchas diferencias con la actualidad? Sí, mucho, es muy, muy distinto. Eh, no sé, claro, porque mi situación era, como estábamos porque se decía estar pupilo, estar adentro, que no salir. Entonces terminábamos las clases que nos daban los profesores, comíamos, nos daban de comer, y después teníamos un breve recreo, y después nos metían todos en un salón grande que se llamaba estudio. Y ahí teníamos que estudiar, hacer los deberes, las tareas, hasta la merienda, y después el que no terminó tenía que seguir después. Ahora tienen muchas cosas, con el teléfono no tienen todo. Así que, no, teníamos que ir a la biblioteca, buscar notas, detalles, hacer dibujos de lo que se estaba tratando. Era complicadito. ¿Cómo fue el día que te recibiste? Y bueno, cuando llegó el día del, o sea, eh, a mí me había quedado unas materias para dar también, porque no era muy lúcida. Así que sí, no, fue lindo, estaban todos los profesores, que nos saludaban, fue en el patio de la escuela, afuera, sí, fue muy lindo, con todas las compañeras. ¿Cómo fue el primer día en que diste clases? ¿Qué grado te tocó? Ay, qué, claro, me llamaban enseguida y yo no sabía qué hacer, pues no tenía ni noción de cómo se prepararon una clase, cómo hacer una planificación. No sé, como 2 años que había terminado y no había hecho nada de eso. Entonces me tocó Castilla. Castilla, primer grado. Ay, sí. Bueno, me ayudaron mucho porque había dos maestras de Chacabuco trabajando ahí en una pensión. Yo no iba a renunciar, yo iba a renunciar realmente. No conocía el lugar, me tenía que quedar, no conocía a nadie. Entonces, como estaban estas dos chicas, bueno, me animé, me fui en el tren. La primera vez que viajaba en el tren. Y y bueno, me tocó un grupo de chicos muy buenísimos, que todavía los encuentro, eh, vienen acá sí, por comprar cosas, qué sé yo, chicos por negocios, y los veo siempre. Fue muy lindo, la verdad que fue un grupo lindo y me adapté ahí. Y me gustó mucho a partir de ese momento, me gustó, sí, porque el médico con que trabajaba dice, ¿te conviene hacerla una escuela de Estado? Yo acá no te voy a pagar el sueldo que te va a pagar, no sé si será igual ahora, aparte tenés obra social, tenés jubilación, y eso no me lo aportaba el médico. ¿En qué año trabajaste en la escuela 11? La mayor parte sí, la hice acá en Rawson. ¿Algún alumno te hizo alguna travesura alguna vez? ¿Cuál? Uy, tengo pensado en eso. Travesura. Y travesura, recuerdo, pero muy, muy alejado, digamos. No sé, un alumno se enojó porque había hecho la tarea mal,
le indiqué lo que tenía que hacer, yo no sé, realmente no me acuerdo. Entonces tiró el cuaderno al suelo como un acto de rebeldía, más que nada, qué sé yo. Entonces mandé a buscar a la directora y entonces solucionaron las cosas, porque era un acto muy feo en esa época, porque nunca había pasado. Eso es lo que recuerdo, otra cosa no. ¿Cuántos años trabajaste en total como docente? Y trabajé, eh, me mataste. Generalmente son 25 años, pero yo trabajé porque tuve un año sin goce de sueldo, que eso te suma otro año más, es decir, en la edad, digamos. Y después, sí, bueno, si son 26 años. ¿Tenías alguna costumbre con tus alumnos? El costumbre de entrar, saludar en el salón, sacar todas las cosas y empezar, eh, cuando se empezaba la clase, silencio para que entendieran, porque si uno está en una cosa, otra en otra, eh, y no me acuerdo así o de que desorden así, salvo este caso que me llamó la atención, pero si no, 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 la pasé bien, la pasé bien. ¿Qué era lo que más te gustaba de la escuela? Y compartir, porque ese es un momento, un lugar de compartir muchas cosas con las compañeras, de las maestras, con los chicos, se compartían muchas cosas. Y, y ahora hay muchos chicos que, bueno, ya son personas grandes, que me saludan por el nombre, y eso es lindo, pero yo a veces no los conozco. Es que si no claro, que no lo he visto crecer, y entonces no me doy cuenta quién es. Pero después sí, me acuerdo así como si fuera la edad de ustedes. Ustedes crecen, pasan 20, 30 años que no los veo, cambia todo. Entonces eso es lindo que te saluden por el nombre, como que hay un recuerdo, no sé. ¿Qué fue lo más lindo de ser maestra? ¿Y lo más difícil? Y tener ese recuerdo de los chicos, el reconocimiento, la verdad que es muy lindo eso. Y lo más difícil, cumplir el horario. Siempre llegaba justo a la hora. No sé cómo se me pasa, siempre, toda la vida. La hora se pasa volando y cuando quiero acordar ya está. ¿Qué aprendiste de tus alumnos? No sé, me gusta el reconocimiento de ellos. Les agradezco un montón. El cariño que reciben, que recibo. Que yo digo, ¿cómo puede ser? Porque a veces me enojaba, porque como me ven, pero yo me enojaba también, ¿eh? Cuando a veces una tarea que no se terminaba, o que, pero, pero bueno, pero lo hacía por bien de ellos. Así que no, 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 no. Ese reconocimiento que me dan. ¿Qué recuerdo tenés de tus colegas y directivos? Bueno, tuve varios directivos, porque eran varias escuelas. Eh, No, y fueron todos correctos, qué sé yo, la verdad que y aparte, como era, sobre todo cuando recién me inicié, entonces explicaban la forma de trabajar, qué cosa había que usar, de planificar, antes había que hacer el diario, el cuaderno diario, la tarea diaria para presentar, después la tarea de la carpeta, sí. Pero no, sí, la verdad que no he tenido problemas. Y he pasado por varias direcciones. Y una en Chacabuco, cuando estábamos a Patricio, era bastante retirado también. Ustedes pasa, cuando van a Chacabuco, si van por el camino a tierra, está a la izquierda eh, eh, una, una capilla, nosotros teníamos ahí clase, después hicieron la escuela nueva. La maestra se había comprado un coche cascarudo, redondito, digo cascarudo, esos redondos viejos, y veníamos en ese coche. Una tierra volaba ahí adentro, sí, era divertido. Pero sí, sí, no, eh, direcciones, las directoras fueron todas colaboradoras, siempre.
Y las compañeras también no tuve ningún problema, con ninguna compañera de trabajo. ¿Qué cosas te hacían sentir orgullosa de tu trabajo? Y cuando todos hacían la tarea muy bien, y claro, quiere decir que los chicos entendieron bien y lo cumplieron. La verdad que sí, así que espero que ustedes también. Todo lo que dice el seño, hacerlo y cuanto más lindo mejor. Porque las cosas hay que hacerlas bien, aunque no les guste, hay que hacerlas bien. ¿Qué lugar ocupa la escuela en tu vida hoy? La escuela es lo más importante porque te enseña a hacer muchas cosas, a cumplir, a ser educados, a tener las obligación de hacer las tareas que corresponden, este, te va eh, modificando a medida que vas creciendo, te va ordenando una buena vida futura, porque si no, cualquier cosa. Ayuda mucho la escuela. Aparte del conocimiento, eso es aparte, es importantísimo. Pero si no, la escuela es como que va estallando la persona, digamos, la va armando. ¿Cómo te gustaría que te recuerden tus alumnos? Sí. Como dije hace un ratito que los encuentro, le veo cara conocida, pero no sé cómo es el nombre y apellido, por ejemplo. Es conocido, pero no sé quién es, pero que me saludan y que me nombran. Me saludan por mi nombre. Eso quiere decir que me recuerdan. Bueno, es un agradecimiento porque eh, de tanto tiempo, tantos años, que me recuerden. ¿Cómo cambió la enseñanza a lo largo de los años? Y muchísimo cambió. Es mucho, mucho, mucho. Ahora tienen mucha información, eh, tienen todo, a la vez, si quieren, eh, aún sin ir a la escuela se pueden informar de un montón de cosas que, que antes teníamos que recurrir a las bibliotecas, los libros, eh, y ahora no, aún con el teléfono ya se pueden conocer un montón de cosas. ¿Extrañas dar clases? Y la clase sí, las clases me gustaban, sí, claro que lo extraño, pero lo que pasa es que como yo soy antihorario, entonces estoy más tranquila después de que terminé. Claro, no tenía esa obligación del horario, apurar, acelerar las cosas, sí, ese es el problema. Como que una tranquilidad que ya no tengo que cumplir esa obligación. Pero si no, sí, eh, y los actos de la escuela, que mientras pueda siempre vengo, porque me gusta ver cómo trabajan los chicos, las docentes con los chicos. Este, no, es muy lindo, sí que se extraña. Si pudieras volver al aula por un día, ¿qué harías? ¿Qué haría? Es bravo eso. Eh, Bueno, por un día, bueno, me gustaría conocer a cada uno, la historia de cada uno, no sé, no le voy a dar tarea para, para estudiar, simplemente para conocerlos. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en estudiar para ser docente? Y que lo haga, si está pensando para ser docente, que lo haga, porque es una hermosa tarea. Es una hermosa tarea, conoces mucha gente, ves el adelanto de los chicos, es muy importante la tarea del docente, es la base de toda educación. Si pudieras darle un consejo a los chicos de hoy, ¿qué les dirías? Que siempre escuchen al docente, que siempre escuchen al docente y que hagan las tareas que le proponen, porque es la base de la vida futura. Es muy importante. Entonces ustedes se van preparando para ser adultos, aunque les falta un montón, pero no importa, siempre llega y pasa, aunque no, ustedes no lo crean, pero pasa volando la vida. Y después les sirve para otros estudios o otros trabajos, para ser buenas personas, ser no sé, buenas personas que se preocupan eh, por tener una buena vida, en el sentido de que son responsables, responsabilidad sobre todo. ¿Querés contar alguna anécdota, abuela? Bueno, como yo tenía que hacer un trecho de camino cuando salía de mi casa, de tierra,
hacía unos días que había llovido, sí, ya estaba seco el camino, pero claro, habían pasado tractores, eh, coches, entonces estaban las huellas como hundidas. Entonces yo venía en bicicleta a la escuela, en el canasto adelante llevaba los cuadernos, porque me llevaba los cuadernos a casa, para hacer la nota, un detalle, o para que corrigieran un error. Y bueno, había empezado a levantar velocidad con la bicicleta, y por ahí se me traba la bicicleta, se me va en una huella, y bueno, caí adelante de la bicicleta, desparramos de cuadernos, decía que no había barro, que estaba seco, era tierra suelta, digamos. Ay, yo no, bueno, pensé en todo mi cuerpo, no me dolía nada, estaba bien, me levanté, me sacudí, compuse los cuadernos y seguí. Limpita, no, limpita, limpita. Llegué muy bien a la escuela. Sí. Bueno, eso es eh, como un accidente de la docencia. Bueno, chicos, gracias por haberme invitado. La verdad que, eh, no sé, eh, nunca se me había ocurrido hacer esta charla con ustedes. Me encantó ver las caritas que tienen, las preguntas que hacían. La verdad que gracias, muy amables. Gracias, Ida, por compartir tu historia con nosotros, tus recuerdos y ese pedacito de vida que entregaste en cada uno. Gracias por tu tiempo, por tu calidez y por la dedicación con la que acompañaste a tantas generaciones. Hoy aprendimos que ser docente es mucho más que enseñar contenidos. Es mirar a cada niño con paciencia, escuchar con el corazón, abrir puertas, sostener en los momentos difíciles y celebrar cada pequeño logro. Es estar presente, incluso cuando el cansancio aparece, porque la vocación puede más. Tu historia nos muestra que la docencia deja huellas que no se borran, huellas en cuadernos, en pasillos, en risas de recreo, pero sobre todo huellas en las personas. Huellas en quienes alguna vez te tuvieron como maestra y aún hoy te recuerdan con cariño y gratitud. Al escucharte entendimos cuánto significa para una escuela contar con docentes que enseñan con amor, que creen en sus alumnos y que construyen un futuro desde cada clase. Nos despedimos con el corazón lleno y con la certeza de que historias como la tuya deben seguir escuchándose, porque inspiran, iluminan y nos recuerdan el verdadero valor de enseñar. Gracias, Ida, gracias por tanto. Escuchaste Entrevistas con Historia, un podcast conducido por los alumnos de la Escuela Primaria número 11, Bernardino Rivadavia. Si te gustó, seguinos y compartilo. Te esperamos el próximo año para volver a escucharnos. Entrevistas con Historia es un episodio original creado por la docente Eduarda Felicitas y los alumnos de segundo ciclo de la Escuela Primaria número 11, Bernardino Rivadavia, de la localidad de Rawson, partido de Chacabuco.